Un libro es uno de los objetos más mágicos que el ser humano haya creado jamás. En él, una mente penetra en la nuestra a través del tiempo y del espacio. Pónganse cómodos y acompáñenme, soñadores y soñadoras. Dejemos que los mitos de Lovecraft exploren los más oscuros rincones de nuestro ser. La transición de Juan Romero. No tengo ningún deseo de comentar los sucesos que se desarrollaron en la mina Norton el 18 y 19 de octubre de 1894. Un sentimiento de compromiso para con la ciencia es lo que me lleva a recordar, en estos últimos años de mi vida, escenas y sucesos preñados de un terror doblemente intenso por mi incapacidad para situarlo adecuadamente. Pero pienso que antes de morir debo contar todo lo que sé de la, llamémosla, transición de Juan Romero. Mi nombre y orígenes no tienen por qué ser conocidos para la posteridad. En cierta manera, creo que es mejor omitirlos, pues cuando un hombre emigra súbitamente a los estados o a las colonias, abandona su pasado tras de sí. Además, lo que antes fui carece por completo de interés en este relato, con la excepción quizá de que durante mi servicio en la India me sentía más cómodo entre los sabios nativos de blancas barbas que entre mis camaradas oficiales. Mi conocimiento de la extraña sabiduría oriental no era en absoluto despreciable cuando padecí las calamidades que me empujaron en busca de una vida nueva en el gran oeste americano y que me llevaron a adoptar otro nombre, el mismo que ahora poseo, un nombre bastante vulgar que no significa nada. Durante el verano y el otoño de 1894, viví entre las áridas extensiones de las montañas de Cacto, trabajando de simple peón en la famosa mina Norton, cuyo descubrimiento por un viejo explorador algunos años antes había transformado aquellas regiones prácticamente despobladas en un caldero hirviente de sórdida vida. Una gruta de oro, justo debajo de un lago de montaña, había enriquecido a su venerable descubridor de una manera que sobrepasaba sus más disparatados sueños, y ahora se había convertido en el escenario de extensas operaciones de apertura de nuevas galerías por parte de la corporación que había terminado comprándola. Se habían descubierto cavernas adicionales y la producción del metal amarillo resultaba exageradamente abundante, de manera que un poderoso y heterogéneo ejército de mineros se afanaba día y noche entre las multitudes galerías y oquedades rocosas. El encargado, un tal señor Arthur, disertaba a menudo sobre la singularidad de las formaciones geológicas locales y especulaba con la posible ampliación de la cadena de galerías, valorando el futuro de la titánica empresa minera. Pensaba que todas aquellas cavidades auríferas eran el resultado de la acción del agua y creía que pronto se llegaría a la última de ellas.
no mucho después de mi llegada y contratación, Juan Romero arribó a la mina Norton. Uno más entre toda la caterva de sucios mexicanos que llegaban del vecino país. Al principio llamó la atención a causa de sus rasgos, que a pesar de ser claramente del tipo piel roja, destacaban sin embargo por su palidez y refinamiento, que los hacían totalmente distintos a los de los vulgares grisers o los piutes locales. Es curioso que, aun distinguiéndose tan escandalosamente del tropel de indios hispanizados o de los de raza pura, Romero no daba la más mínima impresión de poseer sangre caucásica. No era el conquistador castellano ni el pionero americano, sino el antiguo y noble azteca, el que se parecía en la imaginación cuando el silencioso jornalero se levantaba al nacer el día y contemplaba fascinado cómo el sol se erguía entre las colinas orientales mientras alzaba sus brazos hacia el astro rey, como si ejecutara una especie de rito cuya naturaleza ni él mismo comprendía. Pero, a excepción de su rostro, Romero no tenía ningún otro rasgo de nobleza. Sucio e ignorante, se encontraba como en su casa entre los demás mexicanos de piel morena, y procedía, según me contaron después, de la más baja clase social de los contornos. De niño fue encontrado en un tosco chamizo montañés, siendo el único superviviente de una epidemia letal que había arrasado la región. Cerca de la cabaña, al pie de una extraña fisura abierta en la roca, yacían dos esqueletos recientemente despellejados por los buitres y que, con toda probabilidad, conformaban los últimos restos de sus progenitores. Nadie recordaba sus identidades, y pronto fueron completamente olvidados. Además, el posterior derrumbe de la choza de adobe y la clausura de la fisura rocosa a causa de una avalancha ayudaron aún más a arrinconar todo lo relacionado con el asunto. Criado por un ladrón de ganado mexicano que le prestó su apellido, Juan apenas se diferenciaba en nada del resto de sus compañeros. El apego que Romero me mostraba tenía sin duda su origen en el curioso y antiguo anillo hindú que yo solía llevar cuando no estaba trabajando. De su naturaleza y la manera en que llegó a mis manos, prefiero no decir nada. Se trataba de la última atadura con un capítulo de mi vida, ya cerrado para siempre, y lo tenía en gran estima. Pronto me di cuenta de que aquel mexicano de curioso aspecto parecía profundamente interesado en él, y que lo miraba con una expresión que estaba totalmente exenta de cualquier sospecha de simple codicia. Sus arcaicos jeroglíficos parecían avivar algún recuerdo vago en su inculta y, sin embargo, vivaracha mente, aunque sin duda jamás había contemplado antes un objeto parecido. A las pocas semanas de su llegada, Romero se había convertido para mí en una especie de criado fiel, a pesar de que yo no era más que un simple minero. Nuestra conversación resultaba por fuerza bastante limitada. Él apenas chapurreaba unas cuantas palabras de inglés y yo descubrí que mi español de Oxford se diferenciaba notablemente del dialecto de un peón de Nueva España. Los sucesos que estoy a punto de mencionar se vieron precedidos por significativos presagios. Aunque Romero resultaba un sujeto interesante, y a pesar de la impresión que mi anillo había causado en él, creo que ninguno de nosotros teníamos el más mínimo presentimiento de lo que iba a pasar tras la enorme explosión. Motivos de orden geológico
habían aconsejado una prolongación de la mina directamente hacia abajo de la zona más profunda del área subterránea, y de acuerdo a los cálculos del encargado, que pensaba que no encontraríamos más que roca maciza, se había colocado una carga prodigiosa de dinamita. Ni Romero ni yo teníamos nada que ver con estos preparativos, de manera que las primeras noticias que recogimos sobre aquellas extraordinarias disposiciones nos llegaron por mediación de otros. La carga, seguramente más poderosa de lo previsto, hizo estremecer toda la montaña. Las ventanas de los barracones levantados sobre la ladera se hicieron añicos por la deflagración, y los mineros que se encontraban en las galerías más cercanas fueron lanzados al aire. El lago Joya, próximo al lugar del suceso, se encrespó como bajo los efectos de una tempestad. Después de la oportuna investigación, se descubrió un nuevo abismo que se hundía hasta el infinito. Una sima tan monstruosa que ninguna sonda era lo suficientemente larga como para llegar al fondo, ni ninguna lámpara lo suficientemente poderosa como para alumbrarla. Desconcertados, los mineros tuvieron una reunión con el encargado, y este hizo que se llevaran enormes rollos de cuerda a la boca del pozo y que se encadenaran unos a otros hasta conseguir hacer fondo. No transcurrió mucho tiempo antes de que los asustados trabajadores informaran al encargado de su fracaso. Con firmeza, aunque respetuosamente, le hicieron saber de su más rotunda negativa a trabajar en aquella fosa, ni tan siquiera a volver a entrar en la mina hasta que el abismo no fuera cegado. Sin duda, se enfrentaban a algo que sobrepasaba su experiencia, ya que, por cuanto ellos sabían, el abismo no tenía fin. El encargado no se lo reprochó. En lugar de eso, estuvo reflexionando profundamente y elaboró distintos planes para el día siguiente. El turno de noche no entró en la mina aquella tarde. A las 2 de la madrugada, un coyote solitario se puso a aullar con melancolía en las montañas. Los ladridos de un perro del campamento le respondieron desde alguna parte. Al coyote o a lo que quiera que fuese. Una tormenta comenzaba a formarse en las alturas de las montañas y nubes de extrañas formas se deslizaban grotescas por la senda turbia de luz celeste que una luna ganchuda dibujaba al brillar entre capas y más capas de cirroestratos. Fue la voz de Romero, que surgía de una de las literas superiores, la que me despertó. Era una voz tensa y excitada a causa de un presagio indefinido que yo no sabía identificar. Madre de Dios, el sonido, ese sonido. Oiga usted, ¿lo oye usted? Señor, ese sonido. Me puse a escuchar, preguntándome a qué sonido se refería. El coyote, el perro, la tormenta, todo ello era audible. Esta última ganaba ahora fuerza mientras el viento aullaba con creciente frenesí. Podía ver el resplandor de los relámpagos tras las ventanas del barracón. Le pregunté al perturbado mexicano, enumerando los sonidos que escuchaba.
¿El coyote? ¿El perro? ¿El viento? Pero Romero no respondió. Luego se puso a murmurar aterrorizado. El ritmo, señor. El ritmo de la tierra. Ese latido bajo la tierra. Y entonces yo también lo oí. Lo oí y me puse a temblar sin saber por qué. Abajo, de lo más profundo, surgía un sonido. Un latido, tal y como dijo el peón, que, aun extremadamente vago, se superponía a los sonidos del perro, el coyote y la creciente tormenta. Resulta inútil toda descripción, ya que no acepta ninguna. Era quizá parecido al tableteo de los motores interiores de un gran barco, tal y como pueden sentirse desde las cubiertas, aunque no resultaba tan mecánico, tan desprovisto de vida y consciencia. De todas sus cualidades, la que más me impresionó fue su lejanía. A mi cabeza acudieron los fragmentos de un pasaje de Joseph Glanville, que Poe ha citado con tremendo efecto. La vastedad, la profundidad y la inescrutabilidad de sus obras, que contienen en sí mismas una hondura mayor que la del pozo de Demócrito. De pronto, Romero saltó de su litera, deteniéndose delante de mí para observar el insólito anillo que llevaba en mi mano y que relucía de forma extraña al resplandor de los rayos, lanzando luego una mirada intensa a la boca de la mina. También yo me incorporé, y ambos nos quedamos inmóviles durante un rato, aguzando el oído mientras aquel latido extraordinario parecía adoptar una condición cada vez más vital. Entonces, desprovistos de voluntad, comenzamos a ir hacia la puerta, cuya vibración al fragor de la tempestad aportaba una confortable sensación terrenal. La salmodia de las profundidades, pues en eso parecía haberse convertido ahora el sonido, creció en volumen y claridad, y nos sentimos terriblemente impulsados a salir al exterior, en medio de la tormenta y de la impenetrable oscuridad del pozo. No nos cruzamos con ningún ser vivo, pues los hombres del turno de noche habían sido librados del trabajo y sin duda se hallaban ahora en el poblado del Barronco Seco, murmurando siniestros rumores a los oídos de algún tabernero adormilado. Pero de la caseta del vigilante salía un pequeño rectángulo de luz amarillenta que parecía un ojo guardián. Me pregunté vagamente cómo podía haber afectado al vigía aquel rítmico sonido, pero Romero avanzaba ahora con rapidez y yo le seguí sin detenerme. Mientras descendíamos por el pozo, el sonido de las profundidades se convirtió en una especie de amalgama de ritmos. Tenía cierta similitud con algún tipo de ceremonia oriental, repleta del batir de los tambores y los cánticos de multitud de voces. Como ya saben, había pasado una larga temporada en la India. Romero y yo avanzamos sin titubeos entre galerías y escalerillas interiores, dirigiéndonos siempre hacia el objeto de nuestra atracción, aun cuando nos sentíamos cautivos de un miedo lastimoso y renuente. Una vez creí haberme vuelto loco. Sucedió cuando, al sorprenderme de que nuestro camino estuviera iluminado a pesar de la ausencia de lámparas y velas, descubrí que el viejo anillo que portaba en mi dedo lucía con un resplandor espectral, llenándolo todo de una luminosidad pálida
que atravesaba el aire pesado y húmedo en el que estábamos sumidos. Sin previo aviso, Romero, tras descolgarse por una de las innumerables escalerillas, echó a correr y me dejó completamente solo. Una nota novedosa y salvaje entre aquellos redobles y cánticos que yo apenas podía percibir le hizo lanzarse a ello, y lanzando un grito bestial, se sumergió de cabeza en la impenetrable oscuridad de la caverna. Escuché el eco de sus aullidos por delante de mí mientras trastabillaba torpemente al avanzar por las zonas niveladas y descendía alocadamente las destartaladas escalerillas. Aunque estaba aterrorizado, conseguí mantener el suficiente sentido común para notar que su cháchara, cuando resultaba entendible, no se parecía a ninguna lengua que yo conociera. Un conglomerado de polisílabos crudos, aun cuando resultaban solemnes, habían reemplazado a la mezcla de mal español y peor inglés del nativo. Y de todo ese amasijo, solo el frecuentemente repetido Huitzilopochtli me resultaba al menos familiar. Más tarde pude descubrir aquella palabra en las obras de un gran historiador, y me estremecí al establecer las asociaciones. El final de esa noche terrible resultó confuso, aunque algo breve, dando comienzo en cuanto alcancé la última caverna de nuestro periplo. De entre la oscuridad que se abría delante de mí surgió un grito postrero del mexicano, seguido de tal coro de innumerables sonidos que no creo poder sobrevivir de nuevo si volviera a escucharlos. En ese momento pareció como si todos los terrores y monstruosidades ocultas de la tierra hubieran conseguido expresar su deseo de aplastar a la raza humana. Al mismo tiempo, la luz de mi anillo se extinguió y distinguí una luminosidad nueva que brillaba en una zona inferior, aunque tan solo se encontraba a unos metros por delante de mí. Había llegado al abismo, que ahora resplandecía rojizo y que, evidentemente, se había tragado al desventurado Romero. Avancé unos pasos y me asomé al borde de aquella sima cuya profundidad ninguna sonda era capaz de medir, y que ahora se había convertido en un pandemonium de llamaradas que brincaban y rugían de manera espantosa. Al principio no distinguí más que una luminosidad hirviente y brumosa, pero enseguida unas sombras infinitamente lejanas comenzaron a destacarse entre la confusión y vi... ¿Era eso Juan Romero? Pero, por Dios, no me atrevo a decir lo que contemplé. Algún poder celestial que vino en mi ayuda arrastró toda imagen y sonido con una especie de cataclismo como el que debe escucharse al colisionar dos universos en medio del espacio. Sobrevino el caos y me fue concedida la paz de la inconsciencia. Apenas sé cómo proseguir, y más teniendo en cuenta las condiciones tan singulares que están involucradas, pero intentaré hacerlo lo mejor posible, sin hacer distinciones entre lo real y lo aparentemente real. Cuando desperté, me hallaba sano y salvo en mi litera, y pude distinguir el resplandor rosa de la aurora en la ventana. Un poco más allá,
el cuerpo sin vida de Juan Romero descansaba sobre una mesa, rodeado por un grupo de hombres entre los que se hallaba el médico del campamento. Los hombres estaban debatiendo acerca de la extraña muerte del mexicano que le había sorprendido durante el sueño, una muerte que parecía conectada de alguna manera con el terrorífico estallido de un relámpago que había golpeado y sacudido la montaña. No existían evidencias de una causa directa, y la autopsia era incapaz de mostrar cualquier síntoma por el que Romero no pudiera estar aún vivo. Por los retazos de la conversación que me llegaban, pude deducir que ni Romero ni yo mismo habíamos abandonado el barracón en toda la noche y que tampoco nos habíamos despertado durante la espantosa tormenta que había atravesado las montañas del Cacto. Esa tormenta, afirmaron los hombres que se aventuraron hasta la entrada del pozo, había causado enormes derrumbamientos, cegando por completo el profundo abismo que tantos temores despertara el día anterior. Cuando pregunté al vigilante acerca de los sonidos que habían procedido al estallido del imponente trueno, mencionó a un coyote, un perro, al aullido del viento en la montaña y nada más. No tengo motivos para dudar de su palabra. Tras el restablecimiento del trabajo, el encargado Arthur hizo que algunos hombres de toda confianza investigaran la zona en la que se había abierto el abismo. Le obedecieron, aunque sin mucho entusiasmo, y se realizó una profunda perforación del terreno. Los resultados fueron bastante curiosos. El techo superior del abismo, como se pudo comprobar mientras estaba despejado, no era en modo alguno espeso. Sin embargo, ahora las máquinas perforadoras de los investigadores desvelaron lo que parecía ser una extensión ilimitada de roca sólida. Al no encontrar nada más, ni siquiera oro, el encargado de la mina canceló las investigaciones, pero a veces lo acompañaba una expresión de perplejidad cuando meditaba sentado a su mesa. Hay algo más que resulta bastante curioso. Al poco de despertar la mañana siguiente a la tormenta, descubrí la ausencia inexplicable del anillo hindú que llevaba en mi dedo. Sentía un gran aprecio por él, y sin embargo, experimenté una sensación de alivio ante su desaparición. Si lo había robado alguno de mis compañeros de trabajo, anduvo lo bastante listo a la hora de deshacerse del botín, ya que, a pesar de los anuncios sobre su pérdida y de la investigación policial sobre el asunto, jamás volví a ver el anillo. En cierta manera, dudo que fuera robado por manos humanas, ya que aprendí muchas cosas extrañas en la India. Mis juicios sobre aquella experiencia varían de un tiempo a otro, a plena luz del día y la mayoría de las estaciones anuales. Me inclino a pensar que casi todo fue un simple sueño. Pero a veces en otoño, hacia las 2 de la madrugada, cuando el viento y los animales aúllan con pesar, me llega desde una profundidad inconcebible el maligno indicio de un latir rítmico. Y siento que la transición de Juan Romero fue, en verdad, algo terrible.